¿Ok? Muy bien, le voy a pedir que vaya a el Evangelio de Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Juan capítulo 11. Mire qué hermoso el verso 25. El verso 25 es un verso hermoso. ¿Cuántos habían leído antes el verso 25? Me imagino que muchos, ¿verdad? ¿Qué dice la escritura en Juan 11, 25? Y les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vamos a leerlo una vez más porque no los escuché. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mis hermanos, nos acercamos hoy a uno de los pasajes más hermosos y más conocidos del Evangelio de Juan. Es el capítulo 11 de Juan. Es un milagro maravilloso. Es el último de los 7 milagros que Juan relata en su Evangelio. En su Evangelio, Juan nos presenta 7 afirmaciones que Cristo hizo. Hay 7 discursos que el Señor dio y hay 7 milagros que el Señor hizo, y este es el último de los 7 milagros. No estamos incluyendo el milagro de la resurrección del Señor Jesucristo, porque esto lo ponemos en una categoría aparte. Recuerde, en este punto de la historia de Jesús, Jesús está bajo mucha persecución y hay mucha tensión entre Jesús y los líderes religiosos de Israel, que lo ven como una amenaza. Las cosas han llegado a puntos bastante serios y los líderes religiosos abiertamente están siendo altamente agresivos con el Señor Jesús. Altamente. Vea usted en Juan capítulo 10, regrese a Juan capítulo 10 y vea el verso 31. Dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Entonces, a este punto ha llegado esa tensión. Ellos ya quieren matar a Jesús. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Dice: le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos. Y note lo que dice: sino por blasfemia. Lo están acusando de ser un blasfemo, y esta es la razón por la cual le acusan a Jesús de ser un blasfemo. Estoy en el verso 33, capítulo 10, verso 33, dice: porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Le están acusando a Jesús. Esta es la acusación: tú dices ser Dios. ¿Y qué cree, mi hermano? En Juan capítulo 11 Jesús no solamente lo dice, sino que lo va a probar. Lo va a probar delante de cientos de personas. ¿Sabes por qué? Porque solamente Dios da vida. Nadie más puede dar vida, solamente Dios. Él es el creador de la vida y Él es el dador de la vida. Porque de eso se trata el milagro de capítulo 11 de Juan. Es un milagro donde el Señor le dio vida a un hombre que tenía 4 días muerto. Solamente puede Dios hacer eso. Ahora, estos líderes, hermanos, que lo acabamos de leer, querían apedrear a Jesús. Después de lo que Jesús hace en este capítulo que vamos a leer, después de esto, no solamente creen que Jesús merece morir, sino creen que Jesús debe morir. Lo vamos a leer después, como ellos dicen: Jesús tiene que morir. No solamente eso, sino que después de este milagro que Jesús hace, ellos empiezan a hacer planes concretos para acabar con la vida de Jesús. Hermanos, si Jesús fue a la cruz del Calvario, si Jesús termina en la cruz del Calvario semanas después o días después, una de las razones principales es este milagro. Este milagro es el que cambia la mentalidad de los líderes y dicen: este hombre debe de morir. Después de este milagro califican a Jesús que es un hombre, desde su punto de vista, era un hombre extremadamente peligroso. ¿Y por qué razón? Porque ya no podían negar, mi hermano, ya no podían negar la realidad de lo que Jesús hacía y era. Su poder era completamente innegable, no se podían esconder. Este milagro, hermano, conmovió a toda la región. Toda la región se conmovió. Esta ciudad, Betania,
estaba a pasos, hermano, a pasos de la ciudad de Jerusalén. Era solamente una comunidad, era una comunidad que solamente estaba cruzando el Monte de los Olivos, ahí cerca de la ciudad de Jerusalén. Era un lugar favorito para muchas personas para ir de día de campo, de visitar. ¿Por qué razón? Porque estaba tan cerca que las personas podían caminar ahí sin romper las reglas del día de reposo. Los judíos tenían cierto número de pasos que podían dar en el día de reposo. Y no te podías pasar del número de pasos que podías dar en ese día. Y Betania estaba a cierta distancia que uno podía ir y regresar sin quebrantar el número de pasos que podías dar en el día de reposo. Así que por eso era un lugar popular. Este milagro sucede ahí. Sucede en Betania. Ahora, este milagro, mi hermano, no aparece en los otros 3 evangelios, solamente aparece en el evangelio de Juan. Y está conectado este milagro con la 5ª afirmación de Jesús. Recuerda, Jesús ha hecho afirmaciones acerca de él. Juan capítulo 6, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Juan capítulo 8, capítulo 9, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. En capítulo 10 de Juan, Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y también en capítulo 10 de Juan, Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Y ahora en capítulo 11, vea el verso 25 una vez más. Jesús hace su 5ª afirmación acerca de quién es él. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nos faltan 2 afirmaciones más de leer en el evangelio de Juan. Después el Señor Jesús en el capítulo 14 va a decir, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y después en el capítulo 15 va a decir, yo soy la vid. Separados de mí, nada podéis hacer. Quiero que regreses a capítulo 11, verso 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero no termina ahí la afirmación. No te olvides del verso 26. Y aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y luego dice, ¿crees en esto? ¿Crees en esto? Jesús es vida y es dador de vida. Jesús es vida, pero también otorga vida. Y nos dice que Él es la verdad y la vida. La gloria sea para el Señor. Así que mientras hablamos de esta historia, no quiero que olvides el verso 26. Dice, y todo aquel que cree en mí, que dice, no morirá eternamente. Y luego nos da el reto. ¿Crees en esto? ¿Crees en esto? Le dio el reto a Marta. Regresa conmigo a capítulo 11, verso 1. ¿Estás conmigo ahí? Verso 1. Vamos a empezar a ver la historia desde el principio. Verso 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Aquí tenemos una familia formada por 2 hermanas y un hermano. Es una familia mencionada en la escritura. En Lucas capítulo 10 también es mencionada. ¿Recuerdan cuando Jesús visita a esta familia y estaba comiendo y Marta estaba molesta? ¿Alguien recuerda esa historia? ¿Y dónde estaba María? Estaba a los pies del Señor. Sin embargo, en esa historia, hermanos, si usted se recuerda, no aparece Lázaro, no se menciona a Lázaro. Mas sin embargo lo vemos mencionado aquí. Esta familia sabemos que eran amigos del Señor Jesús. Sabemos que había una relación estrecha, pero el evangelio de Juan nos va a reafirmar esto. Vea el verso 2, vamos al verso 2. Dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Esta historia, mis hermanos, vamos a verla la siguiente semana. Vamos a ver esta historia de lo que María hizo con el Señor, cómo adoró al Señor. Verso 3. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, y quiero que notes el mensaje que mandan Marta y María al Señor Jesús. Le mandan un mensaje y este es el mensaje. Señor, he aquí, note, el que amas está enfermo. Sin duda alguna, esto nos dice cómo era la relación de Jesús con Lázaro. Era una relación de amistad muy estrecha. De hecho, sus hermanas
hablan de Lázaro como, Señor, el que tú amas. Obviamente, mis hermanos, ellos están en una gran necesidad. Y Jesús es su amigo, pero hay algo muy importante. Sabemos y lo vemos en la historia de que no solamente consideraban a Jesús un amigo, sino lo consideraban como su Salvador, como su Mesías, como el Mesías que había de venir. Estas personas, Marta, María y Lázaro, obviamente eran creyentes en Cristo. Así que le mandan llamar. Obviamente, mis hermanos, la enfermedad de Lázaro es extremadamente seria. Su enfermedad, obviamente, lo vemos en la historia, que unos días después iba a cobrar su vida. Estaba gravemente enfermo. Y una vez más, mis hermanos, el Señor nos sorprende con una afirmación maravillosa acerca de la enfermedad de su amigo Lázaro. Vea el verso 4 conmigo. Oyéndolo Jesús dijo, y note la afirmación del Señor, esta enfermedad, o sea, la enfermedad de su amigo, no es para muerte. Esta enfermedad no es para muerte. Lázaro está enfermo para la gloria de Dios, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Dios tiene un propósito, dijo el Señor, para esta enfermedad. Ahora lo que nos recuerda Juan, que no nos permite olvidarlo, Juan quiere que sepamos esto, es lo que dice en el verso 5. ¿Qué dice el verso 5? Y Jesús... Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿Por qué Juan nos insiste en que no debemos de olvidar de que Jesús amaba a esta familia? Miren lo que dice el verso 6. En el verso 6 dice que cuando Jesús oyó, pues que estaba enfermo su amigo Lázaro, ¿qué hizo? Se quedó 2 días más donde él estaba. En el lugar donde él estaba. Tal vez nosotros nos gustaría que el relato fuera de esta manera, o sería lógico decir cuando oyó que su amigo estaba enfermo, corrió a su lado para ayudarlo. Pero no nos dice eso, dice se quedó 2 días más donde estaba. Ahora Juan no quiere que pensemos que a Jesús no le importaba Lázaro. Es más, mi hermano, antes de que le avisaran que Lázaro estaba enfermo, Jesús ya sabía eso, porque Jesús conoce todas las cosas. Ahora otra pregunta, ¿necesitaba estar Jesús allá con Lázaro para sanarlo? ¿Verdad que no? ¿Qué necesitaba hacer Jesús para sanar a Lázaro? Solamente un solo pensamiento. En una millonésima de segundo, Lázaro podía estar perfectamente sano. Porque el Señor conoce todas las cosas y el Señor todo lo puede hacer. Y porque tenemos prueba bíblica de Jesús sanando a personas a distancia. Jesús no necesitaba estar allí. Jesús decide quedarse allí. Jesús decide esperar. Jesús tenía un propósito. Mis hermanos, hay 2 cosas importantes que tenemos que decir. La enfermedad de Lázaro no era un fracaso ni una derrota. La enfermedad de Lázaro no significaba que aquella familia estaba derrotada. No, mi hermano, aquella enfermedad era para la gloria de Dios. Es lo que dice la Escritura. Era para que Dios mostrara su gloria. Y otra cosa importante. La enfermedad de Lázaro no significaba que Jesús no los amaba. Juan claramente quiere evitar que nosotros pensemos eso. De que porque Lázaro estaba enfermo y porque Jesús no fue a tiempo. Es prueba, tal vez podríamos concluir de que a Jesús no le interesaba esa familia. De hecho, vamos a ver más tarde en la historia que personas inclusive comentaron o chismearon en ese sentido. ¿Por qué no vino si él sanó a los ciegos? ¿Por qué no vino y evitó esta situación? No, mi hermano. Esta enfermedad no era para derrota, ni tampoco era una muestra de que Dios no les amaba. Dios tenía un propósito. Y todo es en el tiempo de Dios. No sé si estás pasando tú por una situación difícil. Tal vez hay alguien aquí pasando por enfermedad.
o por una situación muy dura. Lo que estés pasando no significa que nuestras vidas son un fracaso o que estamos en derrota. Aún en lo más duro de la enfermedad, el cristiano sigue en victoria. Seguimos en victoria porque aunque la enfermedad nos entristece, nos asusta, nos agobia, sabemos que nuestra victoria no depende de nuestros sentimientos, depende del Señor, que es la resurrección y la vida. El Señor que nos dio promesas. ¿Qué te parece esta promesa? ¿Por qué no la lees otra vez? Juan 11:25. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente, sino que dice, ¿crees esto? ¿Crees esto? Si estás pasando por enfermedad o por problemas, no es porque Dios no te ama. El Señor te ama. Nadie te ama como Jesucristo. El Señor te ama en la salud. Y el Señor también te ama en medio de la enfermedad. El Señor te ama. No importa dónde, cómo estés, en qué lugar estés, estás en sus manos y ahí estás seguro. Jesús te ama y amaba esta hermosa familia, mis hermanos. Y si Jesús decidió quedarse donde estaba, es porque Él tenía un propósito para mostrar su gloria en la vida de su amigo Lázaro. Jesús lo escogió para un propósito muy especial. Iba a mostrar algo maravilloso. Ve conmigo al verso 7. Verso 7. Jesús le expresa a sus discípulos su decisión de regresar a Judea. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Y los discípulos se preocuparon. ¿Recuerdas el primer pasaje que leímos en Juan 10? ¿Qué era lo que las personas habían hecho? ¿Tratado de qué? De apedrear al Señor. Y los discípulos le recuerdan a Jesús y le dicen: ¿no recuerdas? Le dijeron los discípulos: Rabí, maestro, ahora procuraban los discípulos apedrearte. ¿Y regresas? ¿Y otra vez vas para allá? Verso 9, respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. ¿De qué está hablando el Señor? Siga leyendo conmigo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dice: el que anda de día no tropieza. Lo que les está diciendo el Señor es que no te preocupes, yo no estoy dando pasos en la oscuridad. Los pasos que yo estoy dando son siempre pasos en luz. Es exactamente lo que estoy haciendo. Hermano, ¿cómo no puede ser eso posible? El Señor conoce todas las cosas. No hay nada que el Señor no conozca. Cada paso que el Señor Jesús dio, lo dio con pleno conocimiento de lo que Él estaba haciendo. Y por eso dice el Señor: yo siempre camino en luz. Ahora, nosotros no podemos hacer eso. Nadie sabemos lo que va a pasar mañana. Tenemos una idea de lo que va a pasar mañana, pero no sabemos. Cada día es diferente y siempre nos sorprende cada 24 horas. ¿No es cierto? Pasan cosas que ni sabíamos que iban a suceder. Entonces tal vez podemos concluir y decir: bueno, entonces yo no puedo caminar en luz porque no sé qué va a pasar. No, estoy dando pasos en la oscuridad. No, mi hermano, el cristiano camina en luz de otra manera. ¿Sabes cómo caminamos en luz? Cuando caminamos en fe. ¿Por qué? Porque no sabes lo que va a pasar, pero puedes agarrarte de la mano de aquel que sí sabe todas las cosas. Entonces, cuando caminas en fe, caminas en luz. El salmista lo dijo de una manera muy hermosa. Dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? ¿Porque conozco todas las cosas? No, porque tú estás conmigo. Yo no conozco las cosas, no puedo ver todas las cosas, está oscuro. Pero si tú vas conmigo, estoy caminando en luz, porque tú conoces todas las cosas. Ve qué hermosa.
a las ovejas. Voy a tomar este micrófono. Sí. La semana pasada vimos la figura del pastor guiando a las ovejas y la necesidad que tienen las ovejas de ser guiadas por su pastor. Las ovejas no saben a dónde los va a llevar el pastor. Tienen una idea, pero tienen una idea clara en su cabeza. Está bien, mijo, con ese micrófono me quedo. Muchas gracias, muy amable. Tienen una idea clara en su cabeza que el pastor sabe a dónde las va a llevar. Y el pastor las protege y las guía. Y en las manos del pastor están completamente seguros. Mis hermanos, hay momentos en la vida donde estamos en confusión. Hay momentos en la vida donde no sabemos exactamente qué está pasando. Hay momentos en la vida de mucho dolor. Déjame ponerte un ejemplo. ¿Qué te parece esta familia de la cual estamos hablando? Marta, María. ¿Te imaginas el dolor que ellas sentían al perder a su hermano? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Estaban en mucho dolor. Ahora, si tú has pasado por una situación similar, sabes que es mucho dolor, es mucho cansancio y muchos cuestionamientos. Y ahí donde están estas personas, están en cansancio, en cuestionamientos. Pero el Señor tiene su tiempo para todas las cosas. Así que el Señor expresa su deseo y su decisión de ir a donde estaba Lázaro, a pesar de que los discípulos le dicen, no, tal vez pueda ser un problema. El Señor sabía exactamente lo que estaba haciendo. Vaya conmigo al verso 11, vamos a ver el propósito del Señor, firme propósito del Señor. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro, ¿noto cómo le llama a Lázaro? Nuestro amigo Lázaro duerme. ¿Por qué la Biblia se refiere a la muerte de esta manera, como dormir? Para expresar de que la muerte del cristiano no es el final. Tenemos esperanza. ¿Cuántos saben que tenemos esperanza? Un día vamos a despertar. La gloria sea para el Señor. Dice el Señor, nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy para despertarle. Ve conmigo hasta el verso 17, por favor, verso 17. Vamos a ir hasta verso 17, donde empezamos nuestra lectura. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén. Dice que estaba como a ¿cuánto? 15 estadios. Usted tiene la Biblia de las Américas, usted ya va a ver que 15 estadios son alrededor de 3 kilómetros. Es muy cerca. Una milla y media más o menos. Estaba muy cerca. Verso 19. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y María. ¿Y para qué vinieron? Para consolarlas por su hermano. Cuando dice que muchos de los judíos vinieron, nos prueba de que Lázaro era una persona importante. Cuando dice muchos de los judíos, se refiere a muchos de los líderes judíos. Así que Lázaro tenía algún tipo de conexión con mucha gente. Era una persona realmente muy conocida, tal vez de mucha influencia. Por esa razón, el milagro que Dios hace en Lázaro viene a ser una conmoción increíble en aquella región. Por quien Lázaro era, en parte, muy conocido, y por eso el milagro fue atestiguado por mucha gente. Verso 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, y quiero que note lo que Marta le dice a Jesús: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué es lo que está haciendo Marta? Le está diciendo al Señor, Señor, ¿por qué no llegaste a tiempo? Señor, si tan solo tú hubieras hecho algo. Mis hermanos, en nuestra vida a veces vamos a tener la tentación de cuestionar al Señor. Vamos a pasar por cosas donde vamos a tener la tentación de decirle al Señor, Señor, ¿por qué no evitaste esto?
Señor, yo te clamé a ti y no llegaste a tiempo. Hermanos, el Señor siempre llega a tiempo. Marta no lo sabe. Y a veces nosotros no lo sabemos. Y cuestionamos a Jesús, al Señor. Hay gente que cuestiona a Dios todo el tiempo. Es más, cuestionan la misma existencia de Dios. ¿Y eso hace menos a Dios? ¿Lo hace menos Dios? Absolutamente no. ¿Lo hace menos sabio? Absolutamente no. Nosotros no conocemos los tiempos y la sabiduría de Dios. Y Marta, hermanos, está en un gran dolor. Acaba de perder a su hermano y está cuestionándose muchas cosas. Obviamente sabe del poder de Jesús y se pregunta por qué Jesús no sanó a mi hermano si tanto lo amaba. ¿Por qué no llegó a tiempo? ¿Por qué Jesús no evitó esto? En algún momento de nuestra vida vamos a ser tentados a pensar de esa manera. Pero recuerda, mi hermano, que Jesús conoce todas las cosas y su tiempo es perfecto y sus tiempos no son nuestros tiempos. Pero a pesar de las dudas que Marta expresa y lo que le dijo al Señor, Marta nunca perdió la fe. Y esto es muy importante. Ve el verso 22. Ahí nos muestra que Marta, a pesar de lo que ella estaba sintiendo, ella no había perdido su fe. Porque Marta le dice esto al Señor. Le dice, ¿por qué no llegaste? Si tú hubieras estado aquí, mi hermano estuviera vivo. Mas también, fíjese lo que le dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Podemos ver el dolor de Marta, pero también podemos ver que Marta no ha perdido esperanza. El Señor está ahora ahí. Y Marta, a pesar de sus dudas y su dolor, no ha perdido la fe. Y el que camina en fe, camina en luz. El que camina en fe, camina en luz. Y el Señor entonces le da una palabra maravillosa de esperanza. Verso 23. Marta, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. La gloria sea para el Señor. Y Marta le dijo, yo sé que va a resucitar en la resurrección, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Y Jesús le dice, ¿por qué esperas el día postrero? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Marta, ¿crees esto? Mi hermano, mi reto para ti es, ¿crees que Jesús es la resurrección y la vida? ¿Crees que Él te ha dado vida eterna y que cuando mueras, tal vez vamos a morir físicamente, pero tú no morirás eternamente? Y Marta responde, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Mis amados hermanos, la mente de Marta no alcanza para imaginar lo que Jesús está a punto de hacer. Ella no sabe lo que Jesús va a hacer. Hay mucho dolor, mucho cansancio, pero a pesar de todo esto, hay fe y decide agarrarse de aquello que ella sabe que es verdad. Y es esto: Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. En los momentos de confusión, de cansancio, de dolor, hermano, agárrate de lo que sabes que es verdad. Es Jesucristo tu Salvador, tu Señor, y es la resurrección y la vida. Él es el pan de vida. Dele la gloria al Señor. Él es el pan de vida que descendió del cielo. Él es la luz del mundo. Él es el buen pastor, el pastor que da su vida por sus ovejas, la puerta de las ovejas y la resurrección y la vida. Él es la vid y separados de Él nada podemos hacer. Él es la verdad y la vida, el camino, la verdad y la vida. Verso 28, habiendo dicho esto,
fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, ¿recuerdas a María? La devoción que tenía del Señor. ¿Qué hizo María? Se levantó deprisa y vino a él. Verso 30. Y Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron a María, vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo, hizo lo que María hacía delante del Señor, y se postra a sus pies. Pero note que María tenía las mismas preguntas que su hermana. ¿Notaste eso? Fíjate lo que dice María, exactamente las mismas palabras de su hermana: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Señor, siento que llegaste tarde. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en su espíritu y se conmovió. Y le dijo: ¿dónde lo pusiste? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Y entonces dice la escritura que Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús? No tenemos nosotros por qué estar especulando. ¿Por qué Jesús lloró en este momento? Ve el verso 36. ¿Por qué lloró Jesús? Dijeron entonces los que lo vieron. ¿Qué dijeron? ¿Por qué lloró Jesús? ¿Por qué lloró Jesús? Porque le amaba. Mis hermanos, cuando perdemos un ser querido, no es malo llorar. Es todo lo contrario, es una buena cosa, porque nos duele la separación. A pesar de que hay esperanza, nos duele la separación. El Señor sabía que el propósito de Él para el ser humano no era muerte. Desde el principio, el propósito de Dios para el ser humano es vida eterna. Y nuestro pecado, que nos ha alejado de Dios, ha provocado muerte. El Señor nos lo advirtió desde el primer día en el huerto del Edén. Y el Señor está viendo a su amigo sufriendo las consecuencias del pecado, y le duele en su corazón porque lo ama. Y entonces el Señor llora porque ama a su amigo. Y la gente lo nota y le dice: mira nada más, miren cómo él lo amaba. Verso 37. Y algunos de ellos dijeron y cuestionaron a Jesús. Recuerda lo que te dije, algunas personas empezaron a murmurar. ¿Y cuál era la murmuración? No podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Oh, pero no tenían idea de lo que iba a pasar. No tenían idea de lo que estaba a punto de suceder. Mi hermano, cuando pases por pruebas, va a haber personas que van a tratar de que tú cuestiones tu fe. Mira, eres creyente y estás pasando por eso. Mira, eres cristiano y estás pasando por esa situación. No, mi hermano, el Señor está con nosotros. Verso 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. ¿Cómo se parece esto al lugar donde pusieron al Señor? ¿No es cierto? Y él dijo, esto fue la orden del Señor. Verso 39. ¿Qué dijo el Señor? Quiten la piedra. Y Marta, con mucho cariño, le recordó al Señor y le dijo: Señor, hiede ya. El cuerpo ya huele, porque tiene 4 días. Ya tiene 4 días ahí. Y el Señor le responde de una manera maravillosa a Marta. Ve el verso 40. Marta, ¿qué no te acabo de decir? ¿Qué no te he dicho? Que si crees vas a ver la gloria de Dios. Si crees vas a ver la gloria de Dios. Entonces, verso 41. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias por haberme oído.
Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Notaste, es una multitud la que está ahí, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, dice la escritura, Juan nos dice que clamó a gran voz. ¿Y qué dijo el Señor? Lázaro, ven fuera. Y en ese momento, mis hermanos, en ese momento maravilloso, a los ojos de toda aquella multitud, se confirmó la verdad que tú y yo estábamos estudiando la semana pasada. ¿Recuerdas lo que estudiamos? Sus ovejas oyen su voz. Sus ovejas oyen su voz. Las ovejas del Señor oyen su voz cuando Él les llama. Sus ovejas responden, y ni aún la muerte puede evitar eso. Nada nos puede separar del amor de Dios, ni siquiera la muerte. Así que Lázaro, aún en muerte, aún muerto, mis hermanos, escuchó la voz del Señor. No por nada que Lázaro fuera, sino por el poder y la voluntad del Señor. Y Lázaro escuchó la voz que le llamaba, que lo llamaba a la vida. Verso 44, y el que había muerto salió. ¿Se imagina el asombro de las personas? ¿Qué hubieras hecho tú? Más de uno que hubiera salido corriendo hasta allá, hasta Galveston, ¿verdad? Dice que salió, hermano, del sepulcro. Y sus manos todavía estaban atadas, porque así era la costumbre de sepultar a las personas. Y los pies con vendas. Y el rostro envuelto en un sudario. Apenas podía caminar. Y Jesús le dijo, desatadle, libérenlo, porque el Señor vino a liberarnos, a hacernos libres. Y entonces pasó algo maravilloso, verso 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, ¿qué hicieron, mis hermanos? Creyeron en Él. Amados hermanos, Lázaro solamente es un principio, no es un caso único. Si hay una situación que definitivamente no tiene remedio desde el punto de vista humano, es la muerte. La muerte no tiene ningún remedio, es final, pero no para el Señor. Un día el Señor nos va a levantar. Un día el Señor nos va a levantar. Él es la resurrección y la vida, y Él tiene el poder para socorrerme en toda circunstancia, aún en muerte. Un día el Señor te va a levantar. El que muere en Cristo está físicamente muerto, sí, pero no va a morir eternamente. Ahora la Biblia habla de estas dos muertes. Habla de tres muertes. Habla de la muerte física. La muerte física todos la conocemos. La segunda muerte de la cual habla la Biblia es de la muerte espiritual. ¿Qué es muerte espiritual? Una persona que vive alejado de Dios y que no tiene a Cristo en su corazón. La Biblia dice que está muerto espiritualmente. ¿Qué quiere decir eso? Muerte quiere decir separación. Una persona espiritualmente, dice la Biblia, muerto, es una persona que su espíritu está separado de Dios. El problema es que si esa persona muere físicamente separado de Dios, espiritualmente muerto, ese es el estado que va a pasar en la eternidad. En otras palabras, la muerte espiritual se convierte en muerte eterna. Si mueres espiritualmente muerto, sin Cristo en tu corazón, entonces en la eternidad vas a estar eternamente separado de Dios. La Biblia dice claramente esto. Existe la muerte eterna. Aquel que vive separado de Jesucristo hoy, vivirá separado de Jesucristo por la eternidad. Por eso es tan importante que si no conoces a Cristo hoy, te entregues a Jesucristo hoy. Para que hoy tengas vida. Porque el que cree en Jesús no morirá eternamente.
porque soy de Cristo, la muerte no es mi destino final. ¿Cuántos creen eso? Mi destino final y tu destino final es vida eterna. Es vida eterna. No vamos a morir eternamente. La experiencia que Lázaro pasó aquel día es algo que tú un día vas a experimentar. ¿Quieres leerlo? Mira, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Estás listo para ese día? Cuando el Señor diga tu nombre, te va a llamar por nombre y te va a decir: ven fuera. Lo que Lázaro experimentó, lo vas a experimentar tú un día. La gloria sea para el Señor, porque sus ovejas oyen su voz. Sus ovejas oyen su voz y le siguen. Eres una oveja del Señor. Eres una oveja del Señor. Un día vas a escuchar su voz llamándote a vida y a vida eterna. El Señor nos está ahorita preparando el lugar para que donde Él está, nosotros también estemos. ¿Crees esto? Recuerda lo que le dijo el Señor a Marta. ¿Crees esto? Qué hermosa palabra, creer. La palabra creer es una palabra maravillosa en el Evangelio de Juan. Hemos visto varias cosas maravillosas acerca de esta palabra. ¿Recuerdas Juan 1:12? ¿Qué dice acerca de los que creen? Los que creen tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios. Juan 1:50, el Señor le dice: el que cree va a poder ver cosas maravillosas. ¿Te acuerdas lo que dice en Juan capítulo 3, verso 16? Juan 3:16 acerca del que cree. El que cree tiene vida eterna. ¿Sabes lo que dice Juan 3:18? El que cree no va a ser condenado. Ha pasado de muerte a vida. Capítulo 5, verso 24 es lo que dice: el que cree ha pasado de muerte a vida. En Juan capítulo 6 nos dice que el que cree no va a tener sed jamás. Capítulo 6, verso 40, el Señor dice que el que cree, dice: yo lo resucitaré en el día postrero. Capítulo 7, verso 38 nos dice que el que cree, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y qué nos dice Juan capítulo 11? El que cree no va a morir eternamente. ¿Crees en Jesús? ¿Qué está pasando en tu vida ahorita? Si tú evaluaras tu vida, dijeras: necesito a Jesús en mi vida. Si no tienes a Jesús en tu vida, y yo te preguntara, realmente viendo tu vida, ¿necesitas a Jesús, sí o no? ¿Estás viviendo cerca del Señor o estás viviendo alejado del Señor y estás viendo las consecuencias de eso? Necesitas a Jesús. Si no estás viviendo cerca de Jesús, si Jesús no es el Señor de tu vida, necesitas a Jesucristo. Porque si Él pudo vencer la muerte, ¿qué hay en tu vida que Él no pueda vencer? ¿Qué hay en nuestra vida que Él no pueda vencer? A veces vivimos vidas secas y sin propósito. Pero el que cree no vive así. Todo lo contrario, la vida del creyente no es una vida seca. La vida del creyente es la vida que de su interior corren ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Así que te invito a decir lo mismo que le dijo Marta al Señor en capítulo 11, verso 27. Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Muchas personas no se enfocan en creer en Jesús, sino se enfocan en que Jesús les puede ayudar de alguna manera. Si yo creo que Jesús me puede ayudar. Pero a veces creemos de una manera como si nosotros fuéramos el centro. Señor, aquí estoy y yo quiero que tú me ayudes en lo que estoy. No, mi hermano, creer es creer en Él. Creer es creer que Él es Señor de mi vida, a pesar de que mis circunstancias no sean las ideales, a pesar de que no estoy
entendiendo muchas cosas. Sigo creyendo que el Señor es Dios. Y sigo creyendo que el Señor es Rey de reyes y Señor de señores. Y no importa lo que yo esté pasando, sigo creyendo que Él es mi Señor. Y creo y confío que aunque no sé qué va a pasar el próximo paso, sigo caminando en fe, sabiendo que el que camina en fe, camina en luz, porque estoy tomado de la mano que todo lo sabe. Creer en Jesús es poner nuestra vista y nuestra confianza completamente en Él. Creer en Jesús es creer en Jesús a pesar de nuestras circunstancias. Creer en Jesús es creer como Marta. Señor, todo esto es confuso, pero lo que yo creo es que Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Creer en Jesús es creer quién es Él. Eso es lo que nos da esperanza, creer siempre en Él. Inclina tu rostro, vamos a orar.